Y aquí llega En Contexto. La sección en la que damos perspectiva a una de las noticias de la agenda noticiosa. Para ello me acompaña en el estudio mi compañera Marta Moya. Como es costumbre, Marta, un saludo para ti. Hola Ángela, buenas tardes. Pues bien, tenemos mucho tema por avanzar, así que sin más te hago las preguntas. Vamos a trasladarnos al territorio europeo, donde el bloque comunitario está buscando métodos para reforzar sus fronteras exteriores en medio de las críticas por la vulneración de los derechos humanos, un tema que no es para nada nuevo. Para nada, Ángela. El Consejo Europeo se reunió en estos días en Bruselas para debatir sobre migración, con miras en la implementación del Pacto de Migración y Asilo alcanzado en mayo, que entrará en vigor en el año 2026. Entre otras cosas, este busca reforzar el concepto de la externalización de las fronteras exteriores de la Unión Europea, con un objetivo claro: promover menos llegadas y favorecer las deportaciones de los migrantes en situación irregular. Un tema sobre el que no ha habido consenso pese al empuje, ¿no?, de los países con gobiernos conservadores y de extrema derecha, concretamente 17, y con la negativa total, por supuesto, de las organizaciones de derechos humanos. Lo que sabemos es que por el momento ha habido acciones concretas. Alemania reforzó sus fronteras terrestres desde el mes de septiembre. Polonia recientemente bloqueó de manera temporal y con el ok de Bruselas las solicitudes de asilo. Y en el primer trimestre de 2024, la Unión Europea expulsó a más de 100.000 migrantes, estando Francia en el top 1 de los países expulsores. Y bueno, luego está, Ángela, el tema de Italia. Un tema del que vamos a hablar ahora porque Giorgia Meloni, que ha sido noticia por varios temas en estos días, inauguró el primer centro para deportar a migrantes irregulares a Albania. Y esto fue un acuerdo con las autoridades de este país y una vez más, pues, el foco va ahí. Efectivamente, el Centro de Deportaciones de Migrantes a Albania es el paradigma de la externalización de fronteras. Hacer que un país tercero haga de salvaguarda, entre comillas, de los migrantes que buscan solicitar asilo en suelo comunitario. Giorgia Meloni, la premier italiana, hablaba en estos términos el otro día durante la inauguración del centro para estos migrantes rescatados en el Mediterráneo. Creemos que el elemento más útil de este proyecto es que puede representar una extraordinaria herramienta de disuasión para los inmigrantes ilegales destinados a llegar a Europa. Así que obviamente un medio eficaz para contrastar las redes de traficantes, porque hay traficantes allí que intentamos combatir, lo que obviamente también supone una reducción de costes. Cerchiamo di combattere, che vuol dire anche, ovviamente, portare a un contenimento dei costi. 2 días después de la llegada del primer desembarco de 16 migrantes al puerto albanés de Sejin, ninguno de ellos se quedará en ese país. 18.000 euros por el traslado de cada una de esas personas y mucha retórica por parte de Meloni. Pero este viernes un juez de Roma ha fallado que todos esos migrantes deben regresar a Italia, lo que es un duro golpe para Meloni y también para el resto de países europeos que buscan externalizar la gestión migratoria. Un caso que podría sentar un precedente, Ángela. Bueno, y que una vez más no es la primera vez que sucede, ya pasó con Ruanda, pero bueno, esto se llama En Contexto. Y por eso no podemos dejar de dar una mirada al acompañamiento y a la forma en que se ha dado la migración en territorio europeo y sobre todo la retórica que ha cambiado hoy en 2024 respecto a lo que era hace casi 10 años cuando se dio una gran crisis migratoria por la guerra en Siria y el desplazamiento de millones de personas. Sí, Ángela, absolutamente. Ahora la línea dura es, digamos, la tónica general del bloque comunitario en materia migratoria, muy alejado de cuando Angela Merkel, la canciller alemán, decía allá por 2015 que la Unión Europea podía con todo y podía gestionar la llegada de más de 1 millón de personas al territorio. Europa en su conjunto necesita moverse. Los Estados miembros necesitan compartir la responsabilidad de los refugiados que buscan asilo. Alemania es un país fuerte y la manera en que debemos abordar este tema es que ya hemos logrado mucho y continuaremos teniendo éxito. De aquella gran crisis de refugiados derivada de la guerra civil siria nació unos meses más tarde uno de los ejemplos más claros de externalización fronteriza de la Unión Europea: el dispositivo europeo para los y las refugiadas, un acuerdo con Turquía que entró en vigor en marzo de 2016 y que establecía que las autoridades turcas, que ya albergaban por entonces a más de 2 millones de refugiados sirios, restringieran la entrada de migrantes a las costas europeas, generalmente a las islas griegas. Turquía entonces aceptaba el regreso de cualquier futuro solicitante de asilo y la Unión Europea se comprometía a acoger
un refugiado sirio por cada persona de vuelta a Turquía, entre otras muchas cesiones de la Unión. Esto obviamente generó numerosas protestas en las calles europeas por la falta de visión humanitaria de esa crisis. Incluso Médicos Sin Fronteras cortó por aquel entonces la solicitud de financiación de la UE. Hoy, Médicos Sin Fronteras denuncia las dañinas políticas de disuasión de Europa y el intento cada vez mayor de devolver a las personas y su sufrimiento a otros países. El acuerdo de la Unión Europea es el último de una larga serie de políticas que van en contra de los valores y principios que permiten que se preste asistencia. No solamente es Albania o Turquía en su momento, como decías, sino que la Unión Europea y el continente en general tiene un largo historial de esta política de externalización de sus fronteras. Sí, Ángela, uno de los casos más flagrantes quizá es el de Libia, que llegó a un acuerdo con Italia en 2017 precisamente, pero con la connivencia de la Unión Europea en general, para destinar apoyo técnico y tecnológico a las entidades libias para que se ocuparan de la búsqueda y el rescate marítimo de los migrantes en su camino al Mediterráneo central y los trasladaran a ese país del norte de África. Años después, en 2021, una misión de investigación de la ONU determinó que la situación de los migrantes en los centros de detención libios, convertidos casi directamente en prisiones, constituían crímenes contra la humanidad. ¿Hay ejemplos en España o en Túnez donde estas prácticas también se han denunciado? Sí, Ángela, en España el concepto de la externalización de las fronteras, con las que se busca disuadir a la población migrante y refugiada, pero también deportarla tras su llegada, está basada en los acuerdos bilaterales y multilaterales de readmisión. Marruecos es el principal socio migratorio en España, sede de la frontera sur de Europa. Desde 1992 han desarrollado ambos países operaciones conjuntas y se paga mucho dinero a Marruecos para que contenga esa migración, concretamente a través de las ciudades de Ceuta y Melilla, cuyas vallas fronterizas se construyeron en 1993. Y con el otro país vecino, Túnez, la Unión Europea reactivó su colaboración a finales de 2023 para frenar la migración irregular con un desembolso de más de 120 millones de euros a través de un memorando de entendimiento. Ya te venía yo mencionando Ruanda y merece un capítulo completo el Plan Ruanda realizado por el Reino Unido, aunque no pertenezca actualmente a la Unión Europea. Un escándalo que es rechazado, pero que generó, claro que sí, muchas alarmas. Sí, Ángela, no deja de ser un ejemplo muy paradigmático, ¿no?, de cómo se externaliza la gestión migratoria. Y además un plan catalogado como muy riesgoso para los solicitantes de asilo, porque el entonces primer ministro Rishi Sunak quería que cualquier persona que quisiera solicitar asilo en Reino Unido, pero hubiera entrado al país de manera irregular, podría ser enviada a Ruanda, según él, un país seguro, que la Organización de Derechos Humanos demostraron que no lo es. Y allí, en ese país africano, se tramitarían esas solicitudes de asilo. O sea, después de toda la travesía de los migrantes, volver al punto de origen sin tener ninguna garantía. Un plan que no salió. Y nos queda claro una vez más cómo el Mediterráneo es en general una de las rutas más peligrosas para atravesar para los migrantes, aún en 2024. Así es, Ángela, tanto el Mediterráneo central como el oriental como el occidental son rutas naturales de migración desde hace muchísimos años. Una ruta insegura que muchas veces queda empañada por las mafias en los países intermediarios, que la Unión Europea no han logrado frenar a esas mafias. En el Mediterráneo, solo hasta junio de 2024 murieron más de 800 personas, un saldo que se suma a los más de 30.000 desaparecidos registrados desde el año 2014. Un cementerio en el mar que podría ir todavía peor con las restricciones migratorias que llegan desde Bruselas. Pues bien, Marta, muchísimas gracias. Un tema apasionante y también desgarrador. Sí, cómo no.